Sean todos bienvenidos. Gracias por todas las personas que veo aquí como caras nuevas. Bienvenidos. Démosle un aplauso al Señor por todos los que nos están, que vemos. Yo sé que Dios los trajo de la mano y es una bendición. Si Dios los trajo es porque los quiere bendecir y los va a bendecir. También le doy gracias al Pastor Javier. Bienvenido, pastor. Es un gusto tenerlo acá con su esposita y de toda su familia que le está acompañando. Qué bendición, bienvenidos. Démosle ese aplauso al Señor. Bueno, entonces vamos a ir a la palabra y para ello vamos a leer la carta de Pablo a los Colosenses. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y vamos a leer el capítulo 3, los versos 12 al 15. Capítulo 3 de Colosenses, versículos 12 al 15. Hemos estado utilizando últimamente la Nueva Traducción Viviente. Pues no quiere decir que nos vamos a quedar solamente con esa versión. Me gusta utilizar varias versiones, pero me gusta cómo está escrita o interpretada allí la palabra en esto que hemos estado viendo, muy fiel a los textos antiguos de la palabra de Dios, y por eso he utilizado esta versión, Nueva Traducción Viviente, para todo el estudio que hemos venido dando ya hace varios domingos. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a ir un poco más profundo. Amén. Hemos estado viendo aguas profundas y este es el tercer domingo sumergiéndonos en aguas profundas, y empezamos con algo que decía lo siguiente: cuando le das algo a Dios, Él te lo devuelve multiplicado. Amén. Bueno, cuando le das algo a Dios, Él te lo devuelve multiplicado. ¿Listo? Recuerden que Pedro le prestó su barca al Señor, su barca vacía, y el Señor, ¿qué hizo? Se la devolvió llena de peces, casi hasta hundirse, junto con las de Juan y Santiago, ¿cierto? Se las devolvió los hijos de Zebedeo. Entonces le prestaron simplemente su barca vacía y él se las devolvió con un buen dineral en pescado.
Entonces, suficiente para que pusieran todas sus cosas económicas y financieras en orden. En segundo lugar, después vimos que cuando dejas todo en Dios, Él te hace uno con Él. Amén. Cuando dejas o cuando le das todo a Dios, Él te hace uno con Él. Y ya vemos que esto es ir más allá, más adentro, ir más adentro, profundizando, metiéndonos más en las profundidades de las aguas de su espíritu. Amén. Porque primero, yo creo que todos hemos pasado por ahí, le hemos dado algo a Dios y estamos esperando mucho más de Él, ¿cierto? Y generalmente Él nos responde con lo que necesitamos. Entonces esto es algo muy poderoso. Ahí en Juan 17, el versículo 21, el Señor nos habla sobre cuando Él está orando y diciéndole a su Padre Celestial que nos haga uno a todos nosotros, como Él es uno con su Padre. Él quería también, era el deseo de que nosotros fuésemos uno con Dios. Amén. Entonces recordemos también que estamos en el proceso para seguir siendo ¿qué? Buena tierra, ¿cierto? No solo tierra, sino buena tierra. Ese es el proceso, porque tierra somos todos, del polvo fuimos tomados y a ese polvo volveremos. ¿Listo? Entonces pero estamos en ese proceso para llegar a ser buena tierra. Y recordemos un poquito, ¿cuál es el objetivo o qué fruto es el que debemos producir ya nosotros, como pues hablando espiritualmente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el fruto que debemos producir? El fruto del Espíritu Santo. Muy bien. Que es, en otras palabras, en Gálatas 5, 22, 23 lo encontramos. Dice: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Eso es lo que debemos producir en nuestra vida, espiritualmente hablando. Entonces, hoy vamos a irnos un poco más adentro, mar adentro. Vamos a llevar nuestra barquita. Esta barquita la vamos a meter un poco más a lo profundo y vamos a sumergirnos un poco más en las aguas de su espíritu. Yo sé que el Señor nos está dando una palabra para que crezcamos espiritualmente, y si crecemos espiritualmente va a crecer todo lo demás en nosotros. Amén. Vamos a buscar al Señor. Como decía la canción, tan solo he venido a estar contigo. Amén. Tan solo hemos venido a estar con Él. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Que nunca nos falte Dios, porque si nos falta a Él, yo creo que podríamos decir: ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Dios? Como dijo el apóstol, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, qué bueno que estamos aquí con Él, en Él y para Él, y Él está con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver, esto no es una camisa de fuerza, sí o sí tiene que ser así. Esto es lo que a mí personalmente me ha iluminado el Señor para esta congregación. Amén. Lo que Él me ha iluminado, me ha dado lo que el Espíritu me ha dado a mí directamente para que se lo entregue a ustedes. Entonces vamos con ese primer punto, o lo primero que necesitamos para ser uno con Dios. Porque recordemos que si somos uno con Dios, lo tenemos todo. Amén. Lo tenemos todo y seremos realizados completamente. Entonces, lo primero es arrepentimiento. Arrepentimiento. Recordemos ese primer encuentro que tuvo Pedro con Jesús. Que el primer encuentro que tuvo realmente Pedro con Jesús fue ahí en esa barca.
Y cuando Pedro se dio cuenta de lo que había pasado, primero el milagro tan grande, él nunca había tenido una pesca así, ni soñada siquiera. Había podido tener pescas muy buenas, pero nunca como esa. Esa sobrepasó incluso el entendimiento de Pedro en cuanto a pescar. Yo creo que Pedro dijo: wow, aquí estamos ante el mayor pescador de todos los tiempos. Y cuando él cae en cuenta de lo que estaba pasando, que era delante de Dios realmente, él lo notó. Por eso es que le dice: no, aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. Recordemos que él, como judío, él entendía por la palabra, él conocía las escrituras muy bien y sabía lo que Dios decía de alguien que se acercaba a él. Recordemos que en ese entonces solo un sacerdote escogido podía entrar al lugar santísimo y estar con él y pedir perdón. Era solo uno. Y cuando él se da cuenta que está frente a Dios, él dijo: hasta aquí llegué. Pero aléjate, Señor, de mí. Soy muy pecador, un hombre muy pecador. Y en ese primer encuentro que tuvo Pedro, cuando cae en cuenta realmente delante de quién está, él cae de rodillas y expresa lo que expresa. Y esa frase, por su contexto, nos está diciendo: Pedro cayó de rodillas arrepentido. Y eso es lo que quiere el Señor, que cada uno de nosotros caigamos de rodillas delante de Él, arrepentidos. Si de verdad queremos ser uno con Dios, que Dios sea uno con nosotros, nosotros en Él, Él en nosotros, necesitamos un arrepentimiento genuino. No un remordimiento, no un pesar simplemente, sino que nos duela realmente ofenderle a Él y sintamos la necesidad de que Él nos perdone todos nuestros pecados. Eso es lo que necesitamos. Dice la palabra en Hechos capítulo 3, los versículos 19 y 20, dice: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados, nos está diciendo el Señor, y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes y para mí. El arrepentimiento requiere realmente un cambio en nuestra manera de pensar. Un cambio, un giro realmente de 180 grados en nuestra manera de pensar. Porque el arrepentimiento requiere que lo que yo consideraba normal se me aclare. Y si va en contra, lo que yo consideraba normal va en contra de lo que dice la palabra de Dios y en contra de los mandamientos, los ordenamientos, los requerimientos, las leyes, los estatutos, los preceptos de Dios, entonces necesito ya pensar de otra manera y decir: esto no es normal, esto ofende a Dios, por tanto es pecado. A uno en las películas le muestran muy normal que los novios se vayan a vivir juntos. En las películas uno lo ve y le dice el novio a la novia: quiero que te vengas a vivir a mi apartamento, o lo contrario, y eso: ¡ay, tan lindo, tan chévere! Me dijo que me fuera a vivir con él. Me voy con él. Sí, se va, pero con Satanás. Mis hermanos, porque una pareja, para vivir juntos, si quieren agradar a Dios, y hablo hombre-mujer,
que fue como los creó Dios, varón y hembra, los creó. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, una carne. Así lo dice la palabra. Y entonces es la única manera para irse juntos a vivir, es si han tenido la bendición de Dios sobre su vida con el santo matrimonio. Amén. Entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y no dejarnos contaminar con los pensamientos y la forma de vida del que no conoce a Dios, del que no teme a Dios. ¿Y por qué necesitamos cambiar de manera de pensar? Porque tenemos que reconocer que somos pecadores. Somos pecadores. Yo no puedo decir es que a mí me gusta tirarme una canita al aire. Hay algunos que han perdido todo el cabello tirándose canitas al aire. No es el caso de los que estamos aquí, que están aquí, que han perdido cabello. Yo sé que no. Los que están aquí sí es por demasiada santidad. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén, 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 amén. No, eso no son canitas al aire, eso es adulterio, eso es fornicación, eso es borrachera, eso es pecado. Amén. Entonces necesitamos, si queremos ser uno con Dios, necesitamos arrepentirnos. Arrepentimiento. Mire, el arrepentimiento hace algo maravilloso. El arrepentimiento nos hace hijos de Dios. Y ser hijo de Dios quiere decir que hemos sido adoptados a su familia. Entonces ahora hacemos parte de la familia de Dios. En otras palabras, ser hijo de Dios es ser salvado por su gracia, o ser sellado con su Espíritu Santo para vivir siempre con Él y ser siempre uno con Él. Amén. En segundo lugar, ¿qué es lo primero que hablamos que necesitamos? Arrepentimiento. Amén. Segundo, necesitamos sí o sí el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Si el arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar, el fruto de el fruto del Espíritu Santo en nosotros es un cambio en nuestra manera de vivir. El fruto del Espíritu Santo muestra en nuestras vidas que de verdad hemos cambiado, que le hemos dado la espalda al pecado, que hemos tomado el camino que nos lleva al Señor, el camino estrecho y no el camino ancho. Eso muestra cuando empieza a florecer en nosotros el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo ese fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra que leímos en el versículo 12, dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, humildad, gentileza y paciencia. Y hay algo lindo: Pedro no eligió al Señor, el Señor lo eligió. Nosotros no hemos elegido a Dios, mis hermanos. Esta carne no quiere elegir a Dios, pero por gracia de Él nos eligió a nosotros. Él nos miró, dijo: uy, Davidcito como que está como oveja sin pastor, voy a ser su pastor. Amén. Igual para cada uno de nosotros.
Él nos eligió porque Él quiso ser nuestro pastor. Y gloria a Dios por ese pastor que tenemos, que nos ama. Nos ama tanto que dio su vida y entregó todo lo que Él tenía. Se despojó de toda su grandeza, se despojó. Dejó su trono en el cielo para humillarse aquí delante de nosotros. Y se rebajó tanto, se humilló tanto, que murió en la cruz, donde la misma palabra decía: maldito el que muere en un madero. Hasta eso hizo por nosotros. Él nos eligió, qué bendición, para que seamos su pueblo santo y amado por Él. Pero nos dice, nos hace un requerimiento, pero dice: ustedes tienen que vestirse, ponerse la ropa, tienen que producir el fruto del Espíritu. Dice: tierna compasión, humildad, gentileza, paciencia. Y el versículo 14 dice: sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Vístanse de amor, el cual nos une a todos en perfecta armonía. Este versículo nos está diciendo que sobre todo nos vistamos de amor, y esto es porque en el amor está completo el fruto del Espíritu Santo. Si tienes amor y vives en amor y tienes el amor, porque Dios es amor, tienes el fruto completo del Espíritu. Porque no hay amor sin paz, sin paciencia, sin benignidad, sin bondad, sin fe, sin dominio propio. No hay amor. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a meternos más profundo. ¿Alguien no sabe nadar aquí? No quiero que se me vaya a ahogar. ¿Saben los cristianos cómo aprendemos a nadar en las aguas de la palabra de Dios? Abriéndole la puerta de nuestro corazón al Señor. Si alguien no lo ha hecho, por favor, ahí en su puesto dígale al Señor: Dios Todopoderoso, Jesucristo, Hijo de Dios, te abro la puerta de mi corazón para que tú entres y seas el Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados y ilumíname tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces nos vamos a meter un poquito más profundo en las aguas del Espíritu. Démonos cuenta que entre los versículos 12 y 14 que acabamos de leer hay algo. El versículo 13. Lógico, ¿cierto? Bueno, nosotros no tenemos la Biblia quizá que tienen los testigos de Jehová, donde sí de un versículo pasa a veces a un versículo, del 14 pasa al 16. No, nosotros tenemos la Biblia completa, amén. Entonces miremos que sí, entre los versículos 12 y 14 está el versículo 13, y dice lo siguiente, Colosenses capítulo 3, dice: sean comprensivos con las faltas de los demás. Me lo repiten por favor, que no sé por qué se me olvidó hoy tan rápido. ¿Cómo dice? Escuche, cabezón, porque a veces se nos olvida. Mire lo que nos está diciendo la palabra. Cabezón yo, ¿no? No ustedes. Sean comprensivos con las faltas de los demás y
perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, amén, y a mí. Así que ustedes deben perdonar a otros. Uy, tremendo, tremendo, ¿sabe? Yo sé que esto es duro para muchos de nosotros. ¿Cómo así que debo perdonar a ese desgraciado, a ese o a esa? No. Mis hermanos, vamos a aguas más profundas, amén, iglesia. Dios quiere liberarnos. No esperemos tanto que vengan y oren por nosotros y echen de nosotros fuera demonios. Si hay que hacerlo, mis hermanos. Pero la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad son las santas escrituras. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén, gloria a Dios. Y aquí está, en ustedes está el Espíritu Santo de Dios. En ustedes, en mí está el Espíritu Santo de Dios. La falta de perdón sea de Dios. No es que Dios perdona todo, sí, Él perdona todo. Todos nuestros pecados los perdona. Si usted y yo estamos aquí hoy en este lugar, tenga la seguridad que no hay un solo pecado en su vida, en la mía, que no sea perdonado por Dios. Si hoy estás aquí, no has cometido un pecado que no sea perdonado por Dios. Porque cuando se comete el pecado imperdonable que habla el Señor en las Escrituras, eso corta toda relación de nuestro espíritu con Dios. Y eso quiere decir que por ningún motivo vas a venir a este lugar o a un lugar como este a recibir una palabra de Dios. Entonces la falta de perdón sea de Dios hacia nosotros o de nosotros hacia los demás. Es el mayor impedimento para producir el fruto del Espíritu Santo en nuestro terreno, en nuestra tierra. Ya sabemos qué representa nuestro terreno, ¿cierto? Nuestra alma, nuestra vida. Recordemos que empezamos estudiando el capítulo 5 el capítulo en el Evangelio de Lucas estuvimos estudiando esto. Se me fue en este momento el verso, pero el mayor impedimento para producir el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra alma, es la falta de perdón. Si no tenemos el fruto del Espíritu en nosotros, no llegaremos a ser buena tierra, y mucho menos podremos llegar a ser uno con Dios. Para caminar con Dios necesitamos sí o sí estar de acuerdo con Él, amén, estar de acuerdo con Él. Y Él dice que tenemos que perdonar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Perdonar. En Mateo capítulo 6, el versículo 12 dice: y perdónanos nuestras ofensas, o perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan con nosotros. Mira lo interesante de esta palabra. Le pedimos perdón a Dios, pero aclarándole que nosotros ya hemos perdonado a los que pecaron contra nosotros. Amén.
Porque es que antes de pedirle perdón a Dios, hay que perdonar nuestros ofensores. Y dice Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15: si perdonamos a los que pecan, si perdonas, a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Sí ve? Dice que hay un momento en que nuestro Padre Celestial nos puede decir, vamos ante Él y le decimos, Señor, perdóname, y el Señor le dice, no te puedo perdonar. Pero eso no depende del Señor. Los que estamos poniendo el impedimento para ese perdón, para recibir ese perdón de Dios, somos nosotros. Él abrió todas las puertas, Él rasgó el velo para que entráramos cara a cara delante de Él. Pero cuando nosotros rehusamos perdonar a quienes nos ofenden, estamos cerrando la puerta del perdón de Dios para nosotros. Impresionante, ¿verdad? Terrible. Terrible que Dios nos diga, no te puedo perdonar. Y triste cuando por alguna razón, porque nos parece muy dura la ofensa o lo que sea, y le decimos a alguien, es que eso nunca se lo voy a perdonar. Si antes de que el Señor nos llame a su presencia, no derrumbamos esa barrera, mis hermanos, nos iremos al infierno. Y eso es terrible. El perdón es un mandato. El perdón es un mandato. Es una orden. Es algo que sí o sí se debe hacer. Perdonar. Pedir perdón. Perdonar. Perdonar. Pedir perdón. Leamos Colosenses capítulo 3:15, que dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. ¿Por qué les decía que el perdón, así como es un mandato, también es una oportunidad? Porque es una oportunidad para vivir en paz. ¿Cierto que es delicioso tener paz? Tan rico es cuando se sienta uno y dice, tengo paz. Cuando hay paz hay gozo en el alma, hay gozo en el corazón. Que se pueda tomar un tinto en paz, una aromática tranquilo. Que la cafeína no le acelere más el corazón. Antes, uno teniendo paz, la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa cafeína no se nota. En serio. Mis hermanos, como testimonio lo digo, pero tengo dificultades, tengo necesidades, me llegan aflicciones, mis hermanos. Puedo decir a veces que me resultan problemas, pero hermanos, tengo paz. Tengo paz. Y me puedo tomar un tinto a las 10, 11 de la noche, un buen jarrado de tinto cargado, lleno de cafeína, mis hermanos, y no me quita el sueño. Voy y me acuesto y más me demoro en tocar la cama que mi esposa puede dar fe de ello. Es tocar la cama y me duermo, mis hermanos. Como dice mi cuñada, me desmayo. ¿Cómo es? No, tiene otra, dice, ¿qué?
No, y eso nos desvela es el que queda en la jarra. Pero cuando tocamos la cama es como si nos hubieran dado un batazo en la cabeza y nos hubieran dejado ahí privados. Entonces, mis hermanos, es una oportunidad. El perdón, mire, con algo en el corazón, con un resentimiento en el corazón, con un dolor no sacado por alguna ofensa que nos hayan hecho, mis hermanos, no vamos a poder vivir en paz. Y créanme, decía una propaganda por ahí, el cielo puede esperar. En ese caso, el cielo puede esperar un poquito, mis hermanos. ¿Por qué irnos antes de tiempo cuando el Señor tiene un propósito con nosotros aquí? Si no perdonamos, nos vamos a amargar. Démosle el aplauso al Señor. Si no perdonamos, nos vamos a amargar, nos vamos a envejecer más rápido y nos vamos a ir más pronto de aquí. Bueno, si se quiere ir más pronto de aquí, bueno. Lo malo es que, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir? Y también es una oportunidad para mostrar mi agradecimiento. Amén. Hermanos, ¿quién de los que estamos aquí podemos pararnos delante de Dios y decirle: Señor, yo no he pecado? ¿Quién podemos decirlo? ¿Hay alguien aquí que lo pueda hacer? De seguro, si hay alguien aquí, yo me retiro del pastorado. Estoy seguro que ningún ser humano puede pararse delante del Señor y decir: no he pecado. Entonces, Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Y si somos honestos, mis hermanos, hemos cometido unas bastante gravecitas. No nos hagamos ahí los tan angelitos. Hemos cometido cositas por ahí que incluso le han hecho daño a muchas personas. Y eso nos lo ha perdonado el Señor. Entonces, como agradecimiento, en la Biblia hay un pasaje que habla de alguien que le perdona una deuda impagable a una persona que le debía. Y esa persona que fue perdonada de esa deuda impagable no perdonó a alguien que le debía una miseria. ¿Y qué pasó? Se le vinieron todas encima. Perdió todos los derechos que había recibido del perdón, volvió a quedar endeudado y fue echado a la cárcel. En este caso es como diciendo, fue echado al infierno hasta que pagara lo último que debía. Pero como era impagable, entonces ¿cuánto tiempo creemos que va a estar esa persona allá? Siempre, hasta que pague. Y como es impagable, gloria a Dios. Entonces es una oportunidad para decirle: Dios, gracias por esa misericordia, por esa compasión, por ese amor que has tenido conmigo, de perdonarme, de darme la oportunidad de hacer lo que estoy haciendo. Dios mío, mire, el que nos haya dado hijos es una bendición muy grande, es la gracia, el favor de Dios. El que nosotros estemos aquí con vida es la gracia, el favor de Dios. El que podamos respirar es porque Él nos ha perdonado. El que podamos vivir es porque Él se llevó todas nuestras faltas, porque se llevó todas nuestras debilidades, mis hermanos. Y si Él nos usa en medio de nuestra utilidad, es por gracia de Él, porque nosotros por sí solos somos inútiles para el reino de Dios.
Y alguien me puede decir, yo tengo empresa, yo tengo carro, yo he producido mucho dinero, pero sí, está muy bien. Y el que lo pueda hacer, hágalo, pero de la mano de Dios, porque de qué vale que consiga todas esas cosas si un día va a ir a parar al infierno. ¿De qué sirve todo eso? Todo eso se va a quedar aquí. Y en muchos de los casos, toda esa riqueza que se queda aquí va a podrir a muchos más y los va a mandar también al infierno. ¿Cuántas familias se destruyen, se acaban? Muy cerca he vivido esa situación. Por 4 pesos una destrucción, una enemistad. Y es terrible, mis hermanos. Entonces, ya que tenemos esa oportunidad de ser agradecidos con Dios, hagámoslo. ¿Y cómo podemos? Porque es que no es solo decirlo, yo soy agradecido, Dios te agradezco, demostrémoslo. A Dios, ¿qué le podemos dar que Él no tenga, mis hermanos? Entonces, algo que sí le podemos dar es obedecer sus mandamientos, y perdonar es un mandato de Dios. Cuando yo perdono, obedezco a Dios y soy muy bendecido por Él. Y Él se encarga, mis hermanos, de arreglar las situaciones, de poner a cuentas todo. Él se encarga. Gloria al Señor. Un proceso para el perdón. Y digo un proceso porque yo he leído, he estudiado de muchos y he estudiado varios autores sobre el perdón, y es una bendición, y algunos le abren a uno un nuevo camino. Bueno, muchas cosas así, mis hermanos. Pero yo le pregunté directamente al Señor, le dije: Espíritu Santo, dígame cuál es el mejor proceso para el perdón. ¿Cuál es el mejor proceso? Y me llevó a Marcos capítulo 11, versículos 24 al 25, donde dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que lo han recibido, será suya. Yo dije: wow, Señor, entonces voy a orar por la camioneta, o voy a orar por la finca, me dijo: siga más adelante. Dice el versículo 25: cuando estén orando, ¿qué? Bueno, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Iglesia, el Espíritu Santo me decía: el mejor proceso para el perdón, el más efectivo, se llama oración. ¿Sabemos orar? Sabemos orar. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Yo no puedo perdonar, es que no puedo, es que me la hicieron, es que mire, yo no sé qué, si sé cuántas, y pataleamos y hacemos pataleta. Es que usted no sabe, Señor, es que mire, y lo otro, y hundiéndonos, muriéndonos. Quizá la otra persona feliz por allá, sin saber lo que usted está viviendo en su vida. Sí, hay ofensas muy graves y que humanamente son imposibles de perdonar. Y si le han hecho una ofensa,
que sea imposible de perdonar para usted, empiece a orar. No necesita irse donde la persona. A mí me dijeron un día: es que usted tiene que ir allá. Me habían ofendido y yo, pastores, que mire, me hicieron esta ofensa y lo otro. Y me dice el pastor: es que usted tiene que ir allá y pedirle perdón. ¿Cómo así? Si fue a mí al que me ofendieron. Mis hermanos, Dios se encarga de esas cosas. Nosotros empecemos, o digámoslo de otra manera, el mejor inicio para un proceso de perdón que va a hacer Dios y no nosotros es la oración. Es orar. Si no podemos quebrar eso, al menos de orar por los que nos han ofendido, por los que nos han hecho daño, por los que nos han maldecido, si no podemos al menos hacer eso, mis hermanos, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda en todo, entonces ¿para qué recordamos la palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Además de no querer perdonar, somos mentirosos. La oración es el mejor proceso para el perdón. Dice la palabra en Santiago capítulo 5 versículo 16, dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. No, esto no es una de pronto a mí en la religión, cuando pertenecía a la religión tradicional, me enseñaron que tenía que ir a donde alguien a confesarle mis pecados para que me perdonara los pecados. Y eso no es lo que está diciendo la palabra. La palabra lo que nos está diciendo es que toda ofensa que nos hayan hecho o toda ofensa que nosotros hayamos hecho, la perdonemos, la confesemos, que nos confesemos nuestras ofensas. Si yo lo ofendí a quien sea y el Espíritu Santo me hace ver que ofendí a X o Y persona, debo ir directamente a esa persona y decirle: sé que lo ofendí. No se acostumbren a decir esa frase ofensiva, que es ofensiva, iglesia. Si en algo lo ofendí, qué frase tan ofensiva, ¿oyó? Es una frase ofuscadora, es una frase hipócrita. Perdónenme que sea así, perdónenme, yo no quiero ofender a nadie. Yo en algún momento acostumbraba a decir esa frase y me parecía tan digno y tan digna la frase. No, sé que lo ofendí, por favor perdóneme. Y no diga más, si no va a decir nada más sabio. Porque a veces por ponerle María Ramos salimos hasta untados y de todo. En serio. Sí, perdóneme porque lo ofendí, pero es que ese modito de ser suyo, sí. O es que si usted no me hubiera no sé qué. No. Si va a salir con esas, no vaya, no haga nada. Es mejor, siga orando. Siga orando. Siga orando. Confiésense en los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración sana. La oración sana, la oración sana, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos, dice su palabra. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
Proverbios capítulo 17, el versículo 9, y ya voy a concluir para que ya todos sabemos nadar, ¿cierto? Gloria a Dios. Espiritualmente hablando, ¿no? Proverbios 17, 9. Cuando se perdona una falta, ¿qué pasa? Cuando se perdona una falta, ¿qué pasa? Ay, hermoso eso, ¿cierto? Cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. ¿Quiere ser uno con Dios? ¿Quiere ser íntimo de Dios? ¿Quiere que el Espíritu Santo sea su mejor amigo? ¿Quiere que Dios le diga, eres mi amigo? ¿Qué nos toca hacer? Perdonar. Yo sé que no es fácil, iglesia, pero orar sí es fácil. Mis hermanos, orar es fácil. Y no diga que no sabe orar, todos sabemos orar. Nosotros entablamos conversaciones con cualquier persona. Orar es igual con Dios, entablar una conversación con Dios honesta y sincera, respetuosa. Una conversación honesta, sincera y respetuosa con Dios. Y eso es orar. No necesita aprenderse nada de memoria. Si se sabe de memoria el Padre Nuestro, gloria a Dios, tómelo como un modelo de oración y guíese por él y vaya a través de cada frase y de cada expresión diciéndole cosas a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Tu nombre es santo, Padre. Tu nombre es poderoso, Dios. Gracias por permitirme usar tu nombre, Señor. Y así, venga tu reino, hágase tu voluntad, y empieza a orar cosas y cosas. Establece tu reino en mi vida, Señor. Entonces, no vuelva a decir que no sabe orar. Todos sabemos orar. Gloria a Dios. El perdón hace florecer el amor. ¿Saben que cuando las flores maduran o cuando la flor llega a su madurez, se convierte en fruto? Se convierte en fruto. Y dice la palabra que el perdón hace florecer ¿qué? El fruto del Espíritu. Porque hace florecer el amor, y como vimos, en el amor está integrado todo el fruto del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice la palabra, y ese fruto del Espíritu nos une a todos en perfecta armonía. ¿Cómo queremos estar en perfecta armonía con Dios y con los demás cuando dice la palabra que perdonemos y no perdonamos? La falta de perdón separa y daña. En cambio, el perdón repara y une. Repara y une. Me gustó, vuelvo y lo repito, lo he dicho aquí algunas veces, la definición que dijo o lo que dio un pastor, nos enseñaba un pastor, diciendo: usted quiere saber si ha perdonado. Entonces nos decía: si usted le puede dar el mismo lugar a la persona que perdonó que tenía antes de la ofensa que le hizo, es porque lo ha perdonado. Claro, esto no quiere decir que entonces me tengo que dejar aporrear nuevamente. No,
pero sí quiere decir que ya no le guardo ningún rencor a esa persona. Y si hay la posibilidad de restaurar, porque ese es de verdad el objetivo del perdón, que se restauren las relaciones, pero hay veces que no se pueden restaurar porque la otra persona no quiere. Entonces no hay forma, si no quiere yo no la puedo obligar, pero de mi parte no necesito pasarme a la otra acera para no encontrarme con esa persona. Entonces podemos cambiar la letra de la canción. Si no me saludan, saludo. Amén. Y aunque no me busquen o no lo busquen, en mí encontrarán la presencia de Dios. En cada uno de nosotros encontrarán la presencia de Dios. Iglesia, y la oración forma parte del proceso de sanidad. Porque mire, tener falta de perdón es estar enfermo. Tener una ira, un rencor contra alguien es estar enfermo. Y en muchos casos estar moribundo. Y ya en otros casos estar en coma. Dios espera que oremos antes de todo. No dejemos la oración para lo último. La oración debe ser lo primero en todo. Vamos a dar un paso, primero la oración. Vamos a hacer un negocio, primero oremos. Nos vamos a casar, primero oremos. Gloria a Dios. El recurso más poderoso de un cristiano es la comunión que tiene con Dios mediante la oración. La oración es el recurso más poderoso que tenemos para alcanzar lo que Dios quiere para nosotros y para derrumbar todos los muros y las barreras que se nos quieren interponer entre nuestra bendición y Dios, o entre Dios y nuestra bendición. Es sorprendente. Tan frecuentemente las respuestas a nuestras oraciones sobrepasan lo que pensamos que era posible. De verdad. Muchas veces hemos dado vueltas y vueltas y vueltas y cada día nos hundimos más, pero de pronto decimos, voy a orar. Aunque sea voy a orar, y es lo último que hacemos. Y es sorprendente cómo Dios hace el milagro y obra. Y lo que parecía para nosotros imposible, Dios lo hizo posible. Así que sin perdón, entonces concluimos con esto: sin perdón no hay amor. Sin amor no hay fruto del Espíritu Santo. Y sin fruto del Espíritu no llegamos a ser uno con Dios. Entonces ahora lo vamos a expresar positivamente. Con perdón hay amor. Con amor sí hay fruto del Espíritu, y con el fruto del Espíritu Dios nos hace uno con Él. Amén y amén. Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor.